¿Cómo están amigos y familia? Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta transmisión de Fe, Esperanza y Amor. Yo soy Néstor y como siempre estoy muy contento de poder estar acompañándote en este tiempo tan importante, en este tiempo que tiene como propósito conectarnos con el autor de la vida. Queremos conocer a Dios y queremos aprender acerca de lo que Él ha dejado plasmado para la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de un tema un tanto delicado y por ello es de que quiero invitarte antes de comenzar a que podamos ser muy honestos, a que podamos hablar sin filtros, a que podamos nosotros reflejar exactamente eso que Dios nos ha mandado y que particularmente hoy estemos totalmente retados y con un corazón dispuesto a escuchar y no solamente a escuchar, un corazón dispuesto a cambiar, a transformarse. Así que bueno, antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a todas las familias que ya están conectadas, a todas las personas que nos visitan de diferentes zonas de la República y también fuera de la República, por supuesto. Estamos contentos de ver y de leer también ahí todos sus comentarios, de poder estar aquí con ese calorcito de la familia que se siente, ¿no? Porque esto es Conexión Vida y al final del día queremos ser una familia que crezca como ese pequeño que va de la primaria a la secundaria, que va creciendo. Así queremos crecer en ese conocimiento de Jesús para que podamos amar, porque el que mucho conoce también necesariamente tendrá que buscar el reflejar amor a las demás personas. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema tan interesante. Mira, me gustaría comenzar platicándote. Resulta que leía en algunos libros hace un par de meses atrás, quiero platicarte, que hay un océano que particularmente se encuentra en la parte más profunda de todo el mundo. Resulta que este océano se encuentra a un costado de una isla que se llama Guam. Así exactamente como se escuchó, la isla Guam. Y resulta que en esta isla Guam se encuentra la máxima profundidad registrada según los científicos que puede existir, que son exactamente 11,000 metros bajo el nivel del mar. Y entonces esto es algo bien curioso, porque para que te des una idea, resulta que el monte Everest llega a tener una altitud y el pico máximo de 9,000 metros, y la profundidad de este océano, la profundidad de esta isla Guam, que se encuentra justamente en el océano Pacífico a unos costados de Hawái, resulta que este océano llega a estar incluso 2,000 metros todavía más profundo. Y lo curioso es que dicen los expertos que llega una etapa en la que vas escalonando y bajando esas condiciones del agua en donde no se percibe absolutamente nada de luz y que al mismo tiempo hay vegetación desconocida, hay peces que son desconocidos y llega a haber una condición de tinieblas abrumadoras. Llega a estar una condición incluso también totalmente de ausencia y mucho de lo que hay en ese lugar aún es desconocido. Y mira, yo sé que tal vez tú y yo nunca estaremos en ese lugar, tal vez solo conoceremos de él en algunos documentales, pero emocionalmente, en nuestra vida espiritual y en nuestro corazón tal vez sí hemos estado viviendo en el fondo. Y ese es el tema de esta noche. Hemos estado viviendo en el fondo cuando las cosas salen mal, cuando nuestra vida parece que se desmorona, cuando nuestras malas decisiones nos alcanzan y cuando las cosas que nunca imaginamos que pasarían empiezan a aparecerse en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestra familia, se viene abajo las finanzas y aparentemente llegamos a sentirnos en la zona más profunda del mar. Parece que estamos tocando el fondo y parece que nuestra vida comienza a tornarse algo complicada y aparentemente estamos una vez más viviendo en el fondo. Y sabes, yo he estado también ahí en el fondo y te quiero contar acerca de una persona que también ha estado en el fondo. Resulta que es el rey David. Tal vez así te está viniendo a la mente en este mismo momento las mañanitas que cantaba el rey David, pero de eso no estamos muy seguros en ninguno de los salmos. Pero sí podemos estar seguros que en el Salmo número 51 y en el 53 hay una frase de David diciendo: devuélveme la felicidad, diciendo: devuélveme aquello que me hacía sentir bien, porque él también atravesó días grises y estaciones complicadas. Es un detalle bien curioso, porque muchas veces cuando nosotros tomamos la Biblia, que es esa biblioteca de 66 libros, y comenzamos a hojearla, decimos: aquí hay personas perfectas.
Aquí hay personas que nunca han tomado malas decisiones, aquí hay personas sin errores y eso es totalmente y algo muy grave de creer porque no es absolutamente verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es el lugar en donde nosotros podemos encontrar personas como tú y como yo que también experimentaron días grises, que también experimentaron momentos complicados y aparentemente eso también llega a tocar nuestros corazones. Así que hoy vamos a hablar acerca de viviendo en el fondo. Y quiero que leas conmigo esta pregunta que está apareciendo ahí en tu pantalla, la cual dice de la siguiente manera: ¿a dónde vas cuando las cosas no suceden como esperabas? Una vez más, ¿a dónde vas cuando las cosas no suceden como estabas esperando? ¿A quién recurres? ¿A quién buscas? ¿Quiénes son esas conversaciones que te acompañan o quiénes son esas personas en quien tú depositas esa confianza cuando parece que estás tú en lo más profundo de la isla Guam y el agua te ha llegado hasta el cuello y parece que quisieras respirar y viene problema tras problema y te preguntas, ¿por qué me sucede todo esto a mí? Yo sé que muchas veces hemos estado en el fondo de ese lugar y ahí mismo es en donde podemos tener los más grandes aprendizajes de nuestras vidas. Y entonces nos hacemos estas preguntas: ¿a quién estamos recurriendo? Porque, ¿sabes? Hay personas que en medio del caos, en medio de los conflictos, tienden a refugiarse en el alcohol. Hay personas que tienden a refugiarse en las drogas, en el tabaco, en la depresión, pero también hay personas que tienden a refugiarse en el sobreentrenamiento, en incluso también navegar y navegar en internet, que nunca uno deja, o más bien uno nunca va a encontrar algo más que puede estar viendo, porque siempre va a haber cosas así extra, siempre va a haber cosas de más. Y entonces ahí es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque nos refugiamos en diferentes cosas y situaciones, pero no levantamos los ojos y buscamos a Dios en esa calamidad. Y de ahí viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que sentiste tranquilidad en medio de una tormenta? Y esto que te estoy diciendo es sumamente complicado porque usualmente vemos conflictos en nuestra vida e inmediatamente parece que todo se pone tenso, la casa se pone complicada, la familia se entra en una etapa de estrés y es difícil ver la salida en medio de los días nublados. Y es difícil ver la salida cuando tenemos el agua hasta el cuello. Entonces, ¿cuándo fue esa última ocasión que tú sentiste un tema de alivio? Que tú dijiste, bueno, las cosas están mal, pero yo confío en aquel que me ha creado, en aquel que me conoce incluso más que yo mismo, en aquel que me da oportunidades todos los días y pudiste descansar. Y no te está hablando alguien que no haya hecho alguna de estas prácticas de haberse alejado, no, estamos hablando de que aquí hay personas rotas, de que aquí hay personas lastimadas y que la iglesia es ese compendio de personas que queremos caminar y parecernos todos los días más a Jesús. Y entonces ahí entra esta pregunta, porque no estamos hablando de que nunca vendrán tormentas a nuestra vida y no estamos hablando de que nunca golpearán fuerte esas olas hacia nuestro paradero. Estamos hablando de en quién estamos confiando cuando las cosas se tornan complicadas y cuando parece que estamos en las profundidades. Así que hoy vamos a hablar acerca de un relato que se encuentra en Lucas capítulo 24, que habla exactamente del lugar a donde vamos cuando fracasamos. Vamos a hablar acerca de un relato que habla acerca de hacia dónde nos dirigimos cuando nuestro plan A falla, nuestro plan B falla, cuando nuestro plan C falla y sencillamente estamos regresando al mismo lugar de donde habíamos partido al inicio. Entonces es un tema muy crítico porque de aquí podemos aprender grandes cosas. Y entonces vamos a Lucas capítulo 24, se va a estar proyectando allá en tu pantalla, allá en casa, y comienza diciendo el versículo número 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba justamente a 60 estadios de Jerusalén. Quiero darte un poquito el contexto de las cosas. Resulta que han crucificado a Jesús. Resulta que uno de sus amigos, uno de sus seguidores, le ha entregado y le ha vendido por un puñado de monedas, como dice la canción. Y resulta que al final del día las cosas no funcionaron para nadie,
Los discípulos acaban de huir, acaban de alejarse por el miedo de ser aprendidos, por el miedo incluso de también ser lastimados, y resulta que se encuentra Jesús justamente en la cruz del Calvario. Ahí se encuentra María, su madre, se encuentra Juan, se encuentran algunos otros personajes que también estaban acompañándolos, pero están atravesando el día más duro de su vida. Están atravesando momentos críticos y han sido golpeados por los problemas. Está mirando María a su hija, a su hijo, lleno, ella llena de los ojos con lágrimas, ruborizada, triste, recordando quizá cuando ella había criado a ese pequeño corriendo y jugando por las calles de Nazaret, y ella lo había criado para ser un buen chico, y el ser un buen chico es lo único que lo había condenado. El tener un propósito y una misión no había sido suficiente para que las personas pudiesen cambiar y entender, y ahí está, al pie de la cruz, mirándole ahora cómo le están atravesando prácticamente y desgarrando las manos algunos clavos de acero. Y entonces ha muerto, han visto los discípulos cómo ha sido atravesado, cómo ha perdido la vida, cómo ha inhalado y exhalado por última ocasión, y en ese mismo instante no hubo ningún seguidor de Jesús. En ese mismo instante la vida cambió para todos y los discípulos sintieron que estaban despertando de un gran sueño, y no de cualquier sueño, de esos sueños agradables. Habían dejado las redes y le habían seguido, pero hoy estaban atravesando el lugar más profundo de su vida y hoy estaban en una condición crítica. Se sentían desolados, abandonados, enojados, tristes, déjame decirlo, como tú y como yo en alguna ocasión de nuestras vidas. Nos hemos sentido defraudados, sentimos que apostamos en el equipo perdedor y sentimos sencillamente que la vida no funcionó de la manera que estábamos esperando. Y entonces el relato comienza aquí. Jesús ha muerto hace un par de días y hay dos personas, uno llamado Cleofas y un amigo que le está acompañando, van camino a Emaús, que se encuentra justamente a 60 estadios de Jerusalén. Están regresando a su casa, están regresando a su zona de comodidad y a su zona de confort, y Emaús está exactamente a 11 kilómetros de distancia, así que en aquellos días tenían que agarrar un ritmo de paso importante. Y vamos a avanzar en este relato tan interesante que dice el versículo número 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Resulta que aquí la charla se empezó un poquito a tornar más bien algo acalorada, empiezan a discutir entre las cosas que acaban de ver, entre el cómo se sienten, se escuchan frases como fuimos defraudados, se escuchan frases como ¿por qué las cosas no sucedieron como esperábamos? Se escuchan algunas frases haciendo alusión a la decepción, a la tristeza que sienten, a las cosas que ellos habían anhelado y que su sueño estaba siendo prácticamente eso, solamente un sueño, nada más. Están decepcionados, están discutiendo, se puede mirar nuevamente también los ojos llenos de lágrimas, caminando de regreso a casa porque han fracasado. Emaús refleja el camino alejado de Dios, Emaús regresa el camino sin Dios y Emaús está reflejando un lugar separado del Señor. Entonces, esto es algo bien interesante, porque entonces están caminando esos 11 kilómetros del punto A, que es Jerusalén, al punto B, que es Emaús, van caminando y se va a acercar Jesús aparentemente a llegar a encontrarse con ellos. Pero aquí viene un detalle, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces aquí llegan muchas preguntas a nuestras vidas y es muy importante eso, porque nuestras mejores preguntas merecen mejores respuestas, porque nuestra fe no es una fe ciega, sino una fe informada, porque es a través de las preguntas correctas que tú y yo podemos ir construyendo nuestro futuro y nuestra vida. Así que mira, hay preguntas interesantes en este relato. ¿Por qué? Porque ellos no lo lograron reconocer. Y decimos, bueno, ¿qué acaso estaban tan confundidos? ¿Qué acaso era tan fuerte la carga que traían en sus mentes que no pudieron identificar que era Jesús? No, sencillamente Dios estaba haciendo como una venda en sus ojos de manera a propósito para que ellos lograran entender un punto mayor. Y entonces pensamos,
¿Y por qué Jesús sencillamente no se les apareció y les dijo, aquí estoy, resucité? Quitan esas caras tristes, alargadas, esas caras de decepción, aquí estoy. Pero Dios permite este tipo de eventos para mostrarnos algo mayor. Y quiero que esto lo podamos aplicar en nuestras vidas. Muchas veces Dios permite eventos que nosotros no entendemos para mostrarnos algo mucho mayor. Porque si Dios nos conoce muchísimo más que nosotros mismos, efectivamente de estos eventos y de estas circunstancias, Dios quiere que no nos regresemos exactamente iguales a nuestras casas. Él quiere que nosotros aprendamos algo y que nos aferremos a eso que Él nos quiere mostrar. Así que resulta que los ojos de ellos están vendados, no van a reconocer a Jesús y de hecho Él va a incorporarse en la plática que están teniendo y va a decir la siguiente pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? ¿Cuáles son las pláticas que tienen? ¿Por qué puedo apreciar que su vida está deshecha? ¿Puedo apreciar que han pasado un día duro? Tal vez desvelados, tal vez ansiosos, tal vez temerosos de ver que su maestro acaba de morir, de ver y de pensar que las cosas no sucedieron como ellos anhelaban, porque ellos vivían en el país de los sueños, como tú y como yo. Ellos tenían sueños de tal vez gobernar, ellos tenían sueños de ser librados de esa esclavitud que estaban viviendo actualmente. Tenían tantos sueños y en un chasquido se habían acabado. Tenían tantos sueños y en un abrir y cerrar de ojos se habían venido abajo. Y literalmente sus vidas parecían que se encontraban en lo más profundo del océano Guam. Ellos se sentían desolados y Jesús necesariamente tiene que rescatarlos, tiene que hacerles algunas preguntas. ¿Qué pláticas son estas que están teniendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que hoy te roba tus días de alegría? ¿Qué es lo que hoy te roba el gozo, la emoción, los sueños? ¿Qué es eso que hoy no te deja descansar? ¿Alguna vez has dicho eso? Que dijo tal vez el mismo rey David: devuélveme la felicidad, devuélveme las cosas que yo creía que eran para mí y hoy me están lastimando. ¿Lo has dicho alguna ocasión? Bueno, seguramente ellos lo llegaron a pensar en muchas ocasiones. Entonces vamos a leer esta historia tan interesante, tan emocionante también. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos van a hacer alusión acerca de quién estaban hablando y Jesús va a guardar silencio. Él los quiere escuchar, Él quiere saber qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que les ha robado esos momentos de alegría. Entonces van a empezar a platicarle acerca de las cosas que han ocurrido y le dicen: ¿qué acaso eres tú el único de todo el condado, de toda la ciudad, que no ha escuchado hablar acerca de Jesús? Y yo estoy seguro que ellos no podían evitar traer a mente aquellos días de milagros, aquellos días de resurrección, aquellos días de alegría, aquellos días en los cuales tomó unos cuantos panes y unos peces y se alimentó a 20,000 personas por lo menos. Ellos estaban recordando la vez quizá que había detenido el flujo de sangre de una mujer y que había traído una vez más a la vida a una pequeña solamente de 12 años. Y entonces es maravilloso lo que están recordando, pero al mismo tiempo es muy triste, porque el siguiente versículo nos va a hablar acerca del pensamiento que está enlazado a este asunto. Y dice: pero nosotros, vamos a poner una pausa aquí, pero nosotros, siempre que encontramos una palabra pero, tiene que ver que va a cambiar directamente el rumbo y el significado de lo que se estaba diciendo antes. Ellos decían que confiaban en Dios, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esperábamos algo más. Creímos que nuestra vida habría de cambiar y hoy estamos en el mismo lugar de donde habíamos partido. Hoy nos sentimos decepcionados, estamos molestos, pero más que molestos estamos tristes porque nuestro maestro, nuestro guía, nuestro líder y más que ello, nuestro amigo acaba de partir. Resulta que las cosas han surgido de una manera inesperada, resulta que la vida no funcionó como ellos habían estado anhelando y en este momento tan crítico, la esperanza se convirtió en desesperanza. En este momento tan particular
su vida dio un giro de 180 grados y, como diría alguna persona, literalmente sentí que tras este evento tan complicado, sentí como que en la mesa hubieran levantado y hubieran tirado todos los platos, nuestra vida cambió totalmente y no podemos seguir en esa misma dirección. El día que Jesús partió, el día que Jesús murió humanamente, no hubo más seguidores, no hubo más personas que anhelaran el ser como Él. ¿Por qué? Porque todo había sido un hermoso sueño que estaría llegando a la parte final. Y entonces es algo muy curioso, porque ellos le están mostrando lo que esperaban y lo que anhelaban, pero mira esta siguiente parte en el versículo número 22, y aquí vamos a bajar la voz. ¿Por qué? Porque necesariamente ellos estaban siendo perseguidos. Y mira, ahora esta palabra quiero que la hagamos como que le estaban hablando un poquito más abajo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. Nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no le encontraron. Estas mujeres dijeron que fueron a aquel lugar y que vieron algunos ángeles y le dijeron que no estaba aquel a quien ellas habían venido a buscar. Y eso parece que es una gota de esperanza en este momento tan crítico, pero ellos aún así están cegados por los problemas, los conflictos, han arrebatado la fe en Dios, han arrebatado sus convicciones y solamente les queda esta gota de esperanza que sencillamente no los está llevando a ningún lado. Solo lo han escuchado, pero ellos no necesariamente lo han creído y eso no ha impactado su vida para caminar de una manera diferente. Y mira la palabra que les va a decir Jesús. Ellos no saben qué es Jesús. La palabra que les va a decir es insensatos. Son unos duros de corazón, son unos incrédulos. Resulta que ustedes estuvieron tanto tiempo con Jesús, estuvo en su ministerio de 30 a 33 años, convivieron con Él, comieron con Él, le vieron hacer tantos milagros. Hemos escuchado acerca de los profetas en Isaías que habría de venir el Hijo de Hombre y ustedes no lo creen. La palabra insensato necesariamente tiene que ver con faltos de sabiduría. La palabra insensato también tiene que ver con necedad. Y sabes que tú y yo hemos sido muy necios. Y no tenemos que decirlo si lo queremos mencionar aquí, pero sí lo sabemos en nuestro corazón. Hemos sido muy necios en cuestiones que tenemos que cambiar, en hábitos que seguimos haciendo y que estamos batallando. Pero déjame decirte una cosa, esos hábitos nos están cambiando la perspectiva. Pero Dios quiere que nosotros cada día nos parezcamos a Él. El anhelo de Dios en nosotros es que cada día nos parezcamos más a Él. Y ese es un punto muy importante, que Dios ha planeado algo mejor para nosotros que lo que nosotros mismos podemos planear. Pero a veces, por ser insensatos y por ser necios, no lo podemos ver. Pero Dios quiere decirnos esto con amor para que podamos cambiar. Entonces es importante porque después de estas charlas, Jesús, que ellos una vez más aún no le conocen, Jesús va a continuar hablando y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está hablando acerca de que Jesús comenzó a platicarles acerca de tal vez Isaías, se ha ido a Deuteronomio 18, ha abordado diferentes puntos en los cuales se ha mencionado el propósito, porque para ellos el plan fracasó, para Dios el plan apenas ha dado ese salto tan importante y acaba de marcar la historia de la humanidad, pero para ellos el plan ha sido saboteado y entonces se sienten tristes, pero ahí está Jesús. Como siempre, nunca has estado solo, nunca te ha abandonado. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y sus promesas nos sostienen en días duros y en lo más profundo del océano. Dios nos dice que nos ama a pesar de las cosas que no hemos cambiado, pero que si nosotros vamos a estar en una condición de relación con Él, necesariamente sentiremos una incomodidad al decir, no estoy reflejando el amor a otras personas. Y entonces Dios dice que nosotros tenemos que buscar esa conexión con Él todos los días y cada mañana. Y entonces es Jesús platicando a la vida de ellos, diciéndoles, miren, ya sé que son insensatos, sé que las cosas no sucedieron como querían, sé que es un día muy complicado, pero les quiero contar verdaderamente cuál es la razón por la cual hoy esto está aconteciendo a sus vidas.
Y entonces, parece que está ahí ya un poquito la charla un poco más profunda. Ellos están un poco preocupados, pero al mismo tiempo no pueden evitar el sentir algo de emoción, de anhelo, de sueños. Es Jesús hablándole a ellos, pero aún no le reconocen, no saben qué es Jesús. Están charlando, están hablando, y en ese mismo punto llegaron a la aldea a donde iban. Llegaron a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Y en ese mismo instante, según las reglas, según las normas de aquellos tiempos, ellos por cortesía tenían que invitarle a casa, pero solamente si él aceptaba iban a ir, si él decía que no y volvían a insistir, se podía tornar un poco complicado. Pero bueno, ellos le van a hacer una invitación única a este forastero que acaba de acercarse a sus vidas. Entonces hace como que se está despidiendo, nos vemos, buenas noches, ya el sol se está poniendo, la oscuridad está inundando todos los rincones de este lugar, y ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Sabes que hoy en día la vida ya también ha declinado? La hora es avanzada. Hoy en día los tiempos, las generaciones han cambiado. Estamos en una generación de cristal. Estamos en una generación que no es a prueba de dolor. Estamos en una generación que dice: si no funcionan las cosas, vámonos, cada quien por su lado. Estamos en una generación que no está dispuesta a caminar una milla más. Y la idea es de que nosotros podamos ser una generación que refleje el amor de Jesús. El detalle que radica aquí es de que la hora es avanzada, el día ya ha declinado, los problemas han llegado a nuestra vida. No sé si hoy tú estás atravesando algún conflicto en tu familia, algún problema en tu matrimonio, algún problema en tu relación, tal vez con papá, con mamá, algún conflicto escolar. Tal vez hoy tú te sientes insuficiente para todos, tal vez hoy tú te sientes abandonado y sientes que la vida ha golpeado demasiado duro, que algo se rompió dentro de ti. Pero déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no ha olvidado la promesa que ha dado hacia tu vida. Y entonces ellos van a obligar a este forastero diciendo: quédate, platícanos un poquito más acerca de esas maravillosas cosas que tal vez hemos escuchado, pero que sencillamente no hemos aplicado. Háblanos y quédate con nosotros un poquito más. ¿Alguna vez le has dicho eso a Jesús? Quédate conmigo un poquito más, acércate a mí. Pero lo curioso es que Dios siempre está cerca, nosotros somos los que nos alejamos. Pero ¿cuándo fue la última ocasión que le dijiste a Dios: Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo voy a confiar en que tus planes son mejores que los míos? ¿Cuándo fue la última vez que tú descansaste en la tormenta? ¿Y cuándo fue la última ocasión que sentiste tranquilidad, aunque todo aparentemente se estaba derrumbando, confiando que Dios tiene un propósito para todo? ¿Cuándo fue esa última ocasión? En este momento, el forastero aceptará sentarse a la mesa de esas personas, de esos discípulos, de Cleofas y de su amigo. Aceptará sentarse con ellos y hará algo inesperado. Y pon atención aquí, que esto es súper importante. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. En ese mismo momento empezaron a hacer memoria de las cosas, recordaron tal vez la alimentación de los 5,000, recordaron en otras ocasiones cuando fue el lavamiento de los pies, el día de la última cena, recordaron tantas cosas. Y en ese mismo instante ellos, en este versículo número 31, entonces a ellos les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. No dice que se fue corriendo a gran velocidad, no dice que se fue por la tangente, por la otra, sencillamente se desapareció de su vista. Y ellos entendieron que aquel que les acompañó en el camino de Emaús, en el camino de la desesperanza, en el camino de la tristeza, había sido Jesús. Había sido él. Y empiezan a decir palabras como: con razón sentíamos que nuestros corazones palpitaban a 1000 por hora cuando él nos abría las escrituras en estos pasajes. Con razón eran todas estas circunstancias y ahora lo entendemos. Y entonces ellos comenzaron a hacer cuentas de lo que hablaron. Ya no podían contener la emoción, la felicidad, el anhelo. Una vez más el sueño se había levantado.
y ahora estaban con un propósito que sería esa gasolina en los días difíciles. Ellos entenderían que su fe estaría puesta en aquel que habría vencido a la muerte por ellos mismos y que no los abandonaría, que nunca los había abandonado. Y entonces están tan emocionados, están tan contentos que no pueden contenerse, van a ir a buscar a todos los demás discípulos porque quieren platicarles eso tan maravilloso que ellos han encontrado, que se les ha manifestado. Y es increíble, porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, que trabaja en los momentos difíciles y que no necesariamente nos quiere dar la respuesta inmediata porque quiere que nosotros reflexionemos y entendamos el porqué de estas circunstancias. ¿Y sabes una cosa? Hay alguien que te ama conociendo lo peor de ti. Hay alguien que te ama también conociendo lo mejor de ti. Hay alguien que te ha dicho que no te dejará a pesar de que tú te hayas alejado, a pesar de que tú hayas cambiado, a pesar de que yo me haya alejado. Hay alguien, y ese es nuestro Dios, que nos ama con un amor que no tiene principio y que no tiene fin, con un amor que es eterno, con un amor que no cambia, con un amor que es inmutable, con un amor único, con un amor de padre a hijos. Y ese es nuestro Dios. Resulta que hay alguien que te ama a pesar de esas cosas que aún no hemos cambiado, pero que sería una gran oportunidad que nosotros pudiésemos reflejar amor a otras personas. ¿Por qué? Porque si decimos amar a Dios, tenemos que amar a las personas. Si decimos tener el corazón de Dios en nuestras vidas, necesariamente tenemos que aprender a perdonar y a soltar cosas que a la fecha están siendo un exceso de equipaje. Así que Jesús está contigo en lo más alto del monte Everest y Jesús también está contigo en lo más profundo del océano Guam. Ahí se encuentra Jesús contigo, en tus victorias y en tus derrotas. Está a la distancia de una oración. Está a la distancia de decir, Señor, estoy aquí. Señor, vengo a ti porque eres el único que puede ayudarme en esta condición tan crítica. Estoy aquí porque tú me conoces mejor que nadie. Estoy aquí porque quiero comenzar una vez más. ¿Y sabes cuál es la gran ventaja de comenzar una vez más? Que podemos hacer las cosas mejor, que podemos empezar y podemos recalibrar nuestra directriz. Y sabes una cosa más, somos ricos, pero a veces no lo sabemos. Somos ricos con todo lo que Dios nos da, con la familia que tenemos, con los amigos, con las relaciones, con las personas, con todo lo que Dios nos da. Somos ricos, pero a veces no lo sabemos. Vivimos afanados, luchando por esa vanidad, y la palabra vanidad viene del griego vapor, y el vapor aparece por un momento y se vuelve a ir en otro más. Y a veces luchamos y nos desgastamos solamente por el vapor, por algo que se va a desvanecer, y nos olvidamos de pasar tiempo hermoso con los nuestros, con los hijos, con los padres, con los amigos, con las personas. Nos olvidamos de amar. Y entonces, ¿qué caso tiene? Porque ¿cómo serán conocidos los seguidores de Jesús si no es por el amor? ¿Cómo será de alguna u otra manera? Será imposible. Pero Dios, que nos conoce, quiere darnos una segunda oportunidad. Así que no permitas que tus problemas sean más grandes que tu confianza en Dios. No permitas que esos conflictos que hoy estás atravesando o que aún a la fecha sigues recordando, no permitas que eso secuestre tu anhelo de querer seguir siguiendo a Jesús. No lo permitas. Y sabes, se me hizo muy interesante hace un par de semanas. Estaba leyendo acerca de una tribu que normalmente llega a cuidar muchísimo a los elefantes y los utilizan como herramientas de carga, como herramientas de trabajo. Pero hay algo muy curioso porque hay una fotografía y una ilustración en donde todos se van a dormir y ahí está el elefante afuera de la vivienda, afuera de la casa, con un grillete entre la patita y solamente está atorado con una cadena a una estaca tan endeble. Y se viene a nuestra mente, ¿qué acaso ese elefante no podrá incluso nada más con una patada quitar ese grillete y salir huyendo y buscar su libertad? Y eso es algo que me intrigó bastante, así que me puse a investigar la razón por la cual no se iba ese elefante. Y resulta que todo se remonta hasta el principio, en el comienzo. Resulta que cuando era bebé, ese elefante, desde que era chiquito, le pusieron un pequeño grillete en su patita,
y ese grillete lo atoraron con una estaca bastante pesada, y entonces el elefante bebé intentó irse y fracasó. Intentó irse una vez más y volvió a fracasar. Pasó el tiempo, fue creciendo, el grillete fue más grande y le pusieron una estaca mayor y el elefante volvió a hacer lo mismo. Intentó irse y fracasó. Se durmió pensando que a la mañana siguiente serían diferentes las cosas, lo volvió a intentar y volvió a fracasar. Y después de tantos fracasos, él creyó que sería imposible. Así que llevó ese pensamiento hasta su etapa adulta, al simple hecho de pensar que ya no podría. Y se metió ese pensamiento hasta lo más profundo y dijo, es una incapacidad de poder yo salirme de este problema. Y entonces por eso, en esos elefantes que se han utilizado como herramientas, entre comillas, como animales de traslado, los pueden dejar ahí estancados y ellos no se van a ir porque siguen trayendo los mismos recuerdos del pasado, creyendo que no van a poder. Y sabes, yo creo que tú y yo hemos estado en alguna ocasión como ese elefante. Hemos estado atados al pasado y ese pasado no te define. Las malas decisiones que tomaste en el pasado no te definen. Y es algo complicado porque las traemos a la realidad y nos impiden avanzar, nos impiden creernos suficientes para Dios, pero Dios te ama por quién eres tú. Dios te ama por quién eres y no por lo que tú puedes hacer. Porque dice Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle nosotros a Dios para que Él nos ame más? Sencillamente nada. Él nos ama por el simple hecho de que somos su creación, nos ama por el simple hecho de que estamos aquí, pero Él ha puesto esta parte que es lo más importante. No podemos quedarnos solamente en un asunto de decir, yo conozco a Dios, sino que tenemos que caminar hacia ser seguidores de Dios, seguidores de Jesús. Y todo parte de recibirle en nuestro corazón. Todo parte de que nosotros abramos esa puerta y le permitamos entrar a nuestra vida, en nuestras decisiones, a guiar, a decirle, Señor, yo no puedo, Señor, yo me he equivocado, mora en mi vida, yo te recibo en mi corazón, yo quiero tener un nuevo nacimiento, quiero empezar una vez más, pero en esta ocasión no estaré alejado de ti, en esta ocasión estaré contigo y te tendré a ti como cabeza de todas mis decisiones. Todo parte con recibirle en nuestra vida y en nuestro corazón como el asentamiento de toda la esencia de lo que nosotros somos. Sería maravilloso que si tal vez tú nunca lo has hecho, hoy sea la ocasión. Hoy sea el momento en el que tú digas, ya estoy harto de las cosas que no he cambiado, ya estoy harto de los problemas que vienen a mi vida. Hoy quiero volver a tener ese nacimiento en el cual esté Dios en mi historia. Hoy quiero comenzar mi historia con Jesús. Hoy quiero decirle, Señor, entra a mi corazón. Jesús, entra a mi vida, perdona mis pecados, perdona lo que he hecho, perdóname esas situaciones que no he cambiado y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo y quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Así que, ¿qué te parece si en esta noche oramos y con esto estamos concluyendo este hermoso tiempo de fe, esperanza y amor? Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y gracias porque en ti entendemos que podemos caminar de una manera diferente. Te pido que tú bendigas las decisiones que estamos tomando, te pido que tú bendigas las áreas que también queremos cambiar y que en todo podamos pensar en ti, Señor. Gracias por las oportunidades, gracias por todo lo que tú nos das y que no merecemos. Y te suplico que bendigas esta noche, que bendigas a nuestras familias y que bendigas todo lo que estaremos haciendo. Ayúdanos a verte a ti en medio de ese océano tan profundo y ayúdanos a depender de ti cada día más. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a pasar, vamos a cantar. Gracias por estar aquí acompañándonos. No te desconectes, tenemos anuncios súper importantes en unos momentitos más del lobby, así que nos vemos en unos momentitos más.